Pues sí, se está representando aquí en París Dolce Vita, monólogo escrito y dirigido por el francés Stéphane Drouet para el actor, cantante y bailarín argentino Sebastián Galeotta, quien encarna en escena la mítica figura de Eva Perón. Con un texto exigente y encerrado en un vestido escultura firmada por Franck Sorbier, Sebastián Galeotta se ve obligado, para encarnar este personaje clave para la historia de Argentina, a una inmovilidad digna de la Winnie de los 10 felices de Beckett, interpretación que le ha hecho merecedor de los elogios de crítica y de público. Y para hablarnos de esta Dolce Vita y de su brillante trayectoria en los escenarios, Sebastián Galeotta ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer tenerte aquí entre nosotros y sobre todo en estas primeras horas del año de 2016. Es verdad, para mí es un placer comenzar el 2016 de esta manera, así que muchas gracias. Gracias a ti. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Buenos Aires, donde vas a estudiar en el estudio Julio Boca Rocky Pascus, la mayor escuela de comedia musical de Argentina. Pero, Sebastián, ¿cuáles fueron los espectáculos, las películas, los mitos quizás que te empujaron a la comedia musical, Bueno, en Argentina tenemos la suerte, y creo que debe ser este costado de estar más del costado americano, de tener mucha comedia musical. Entonces, de chico es verdad que siempre iba a ver espectáculos de comedia musical. Tuve la suerte de que mis padres me llevaban a ver mucho espectáculo. Y creo que de ahí debe haber nacido estas ganas de formar parte de este medio. Y empecé a estudiar teatro desde muy chico. Tenía 10 años y ya había empezado algunas clases de teatro. A los 12 ya había empezado a integrar una compañía donde hacíamos algunas giras, donde empezamos a trabajar. Y a los 14 más o menos estaba trabajando en un circo. Así que imagínate, ya estaba incursionando en el medio de la acrobacia y de todo eso. Ahí, bueno, surgieron las ganas de empezar a cantar también y entré en una escuela de comedia musical donde empecé a ver un poquito de todo. El canto, el teatro, la danza y empecé a trabajar de muy chico. Es verdad que ya a los 15 años yo estaba trabajando en espectáculos mismos, y eran espectáculos pequeños donde hacíamos giras con pequeños grupos. Pero luego, bueno, de estar en esta escuela de comedia musical dirigida por Ricky Pascus y Julio Boca, tuve la posibilidad de trabajar con ellos, que ellos son personas que sí, también generan mucho trabajo en Argentina, asociados con Lino Patalano, que tiene un gran teatro en Argentina, que es el Teatro Maipo, donde yo hice mi primer trabajo de gran comedia musical. Quien estuvo no hace mucho con nosotros. Exactamente. Señor Patalano, qué hombre. Qué hombre el señor Patalano, que tiene ese magnífico Teatro Maipo, donde tuve la posibilidad de trabajar con el gran actor Enrique Pinti, actor argentino, que justamente es un actor argentino que trabaja sobre monólogos políticos. Todos sus espectáculos, más allá de que sean espectáculos musicales, hablan de política, de la actualidad política. Y si hay cosas que son que pasan en el momento, él en sus monólogos, él aprovecha y las mete, las hace pasar con mucho humor y con mucha razón, porque la verdad sí, yo he aprendido muchísimas cosas de política gracias a este actor, Enrique Pinti, en sus espectáculos. Y de ahí formé parte también, junto a ellos, a la compañía internacional de teatro musical que montó Ricky Pascus con Chet Walker, que Chet Walker es un coreógrafo americano también, quien fue asistente de Bob Fosse. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. O sea que también una suerte de poder formar parte de esta compañía, donde aprendí muchísimas cosas, donde me dio la posibilidad de estar en otros escenarios también de Buenos Aires. Y después, bueno, mi llegada a Francia, que fue así como con una búsqueda de cosas diferentes y empezar a trabajar primero con el cuerpo, porque como no hablaba francés, tenía que empezar a trabajar con el cuerpo, o sea que empecé con la danza, con la acrobacia, a trabajar, a formar parte de espectáculos en la ópera, como la Ópera Garnier, Ópera Bastille, como bailarina acróbata en diferentes óperas, y luego empezar a estudiar el francés para poder cantar en francés. De esa experiencia hablaremos, pero me gustaría que nos contases con qué dificultades te encuentras en una escuela como la de Buenos Aires de comedia musical. Un actor debe saber hacer de todo, ¿no? Sí, en la comedia musical lo que tratamos de mezclar es exactamente eso, el canto con el baile y con la danza. Entonces, la suerte que teníamos en esta escuela es que teníamos diferentes profesores formados ya en el medio de la comedia musical y que habían viajado a diferentes países y estudiado en otros lugares. Entonces nos aportaban técnicas distintas, como por ejemplo, teníamos cada 3 meses algún seminario de canto lírico, de claquet, de tap,
o sea, sí, en claquette se dicen en Sí, español, también en español. de acrobacia, o sea, de trabajar con máscara, porque trabajar el teatro con la máscara es también distinto, el cuerpo, trabajar distintos estilos de danza. Teníamos danza clásica, danza jazz y después teníamos una clase que es una clase de integración donde integrábamos todo. O sea, el profesor Ricky Pashku llegaba y nos daba una canción, esa canción la teníamos que coreografiar y actuarla, interpretarla al mismo tiempo. Entonces, todo ese trabajo complejo de poder cantar, interpretar al mismo tiempo una canción y tener una coreografía que tener que asegurarla, o sea, es un trabajo complicado, porque a veces hay coreografías que demandan muchas más cosas físicas, donde uno tiene que también saber cómo trabaja su respiración para poder seguir cantando al mismo tiempo. Entonces sí, es verdad que es algo complejo la comedia musical, cosa que yo encuentro que en Europa, más allá de en Londres, que tenemos, es la cuna de la comedia musical en Europa, está esa dificultad de encontrar gente, escuelas o lugares para formarse donde realmente comprendamos qué es la comedia musical. Es que es muy difícil tener todas esas capacidades reunidas, ¿no? Estoy pensando en la película famosa Fama, en los años Sí. 80, ¿no? Claro, bueno, viene de ahí, ¿no? De los Estados Unidos la comedia musical para mí. En Francia también hubo muchas comedias musicales al principio, pero después se fue perdiendo porque nos quedamos con esto de el que canta, canta, el que actúa, actúa, el que baila, baila, de meter como en casilleros las distintas actividades y no poder hacer lo mismo. Yo recuerdo cuando llegué a París, empecé a trabajar en un espectáculo como bailarín. Y en ese espectáculo había cantantes. Y cuando quise audicionar luego para cantar en el espectáculo, me dijeron, no, tú eres bailarín. Yo dije, pero, hostia, también canto. O sea, no puedo pasar una audición al menos para que me escuchen cantar. No, para ellos yo era bailarín, no era cantante. Quizás aquí en Francia la protección social de los actores es muy grande, mucho menor que en Estados Unidos o en Bueno, Inglaterra, pero quizás eso también limita un poco. limita, ¿no? Porque a mí me parece que como estamos, porque lo digo porque yo formo parte ahora también de este sistema, pero bueno, casi, porque formé, pero ahora ya no nos formo parte. O sea, esa asistencia hace que nos dormamos un poco en los laureles y no busquemos iniciativas para hacer cosas nuevas. A veces en Argentina, y hablo de Argentina porque vengo de allá y que es un lugar donde yo trabajé mucho, a uno ve espectáculos que dice, wow, es impresionante, y no se gastó casi nada de dinero. ¿Pero por qué? Porque hay ideas. Y aquí el problema es que hay tanta asistencia que hay mucho dinero, pero a veces hay pocas ideas. Entonces hace que todos los espectáculos musicales que se hacen son todos parecidos, son todos iguales. No hay nada que llame la atención o que a uno le dé ganas de decir, wow, mirá qué idea tuvieron para hacer eso y no gastaron nada de dinero. No, aquí es el dinero primero. Si no tenemos dinero no podemos montar un espectáculo. Además, el éxito de público no influencia en el salario de los actores. No, no, para nada. Porque aquí hay muchos espectáculos donde hay mucho público, pero que no son buenos espectáculos. O sea que tampoco tiene que ver con la calidad. Como nos decías, Sebastián Galeota, en el 2005 te vas a instalar aquí en París, donde vas a trabajar en La leyenda del Rey León de Exactamente. Disney. ¿Fue difícil pasar de Argentina a Francia? Fue difícil, yo soy una persona que se acostumbra bastante rápido, ¿no? A las diferentes cosas a vivir y que me ha pasado de mudarme varias veces así, de distintos lugares, como por ejemplo en Buenos Aires, yo vivía afuera de la ciudad, luego pasé a vivir en la ciudad en Buenos Aires, luego venir a vivir acá. Me acostumbro rápidamente. Lo que fue difícil fue el idioma, porque al no hablar una palabra de francés, la suerte es que en Disney hay mucha gente que habla inglés, mucha gente que habla español, hay muchos españoles, y uno podía comunicar fácilmente. Pero la verdad es que debo decir que he tenido suerte, porque muy rápidamente, 3, 4 meses luego de haber estado aquí, empecé a hablar un poco y a sacarme este miedo y la vergüenza, porque al principio un idioma es la vergüenza de decir cualquier cosa y que no nos entiendan. Pero una vez que me saqué ese miedo, dije, bueno, ya está. Y empecé también a escuchar mucha música, porque bueno, la música también es importante, y escuchar las letras y empezar a tratar de entender. Y fue un poco la música también que me llevó a esas ganas de querer cantar en francés, porque cantar en otro idioma, si no entendemos lo que cantamos, también es bastante complicado poder interpretar. Hablando de música, ¿cómo fue el encuentro con Stéphane Drouet? El encuentro con Stéphane Drouet fue justamente en una ópera, Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach, que yo entré a trabajar como bailarina acróbata y Stefan tiene mucha pasión por todo lo que tiene que ver con Argentina. Como Buenos Aires le gusta mucho la música de América Latina. Y
charlando en un momento se nos ocurrió de montar una obra de teatro de Coppi, autor argentino instalado en Francia durante muchos años, La visita inoportuna, que fue una de sus últimas obras que escribió. Bueno, surgió como una idea así de montarla en esa ópera que yo conocía. Estefan trabajaba en la dirección, la hacía Stéphane Drouet y Julie Depardieu. La hija De Gérard Depardieu. Y la idea surgió de, bueno, ¿por qué no hacer esta obra juntos? Julie también estaba dentro del proyecto al principio. Luego, bueno, como no tenía ganas de ir a Buenos Aires porque la idea era montarla en Buenos Aires. Porque tenía otros proyectos aquí. Dijo, bueno, no, yo no lo voy a poder hacer. Pero nosotros seguimos con la idea de montarlo en Buenos Aires. Y le propusimos a Rosy de Palma de hacer uno de los personajes. Increíble. Lamentablemente Rosy luego no lo pudo hacer. Había aceptado hacer el personaje, pero no lo pudo hacer. Entonces tuvimos que hacerlo con una actriz argentina. Directamente lo hicimos con una actriz, Moria Kazan, que es una actriz argentina de cine, bueno, actualmente de mucho teatro también y revista. Hemos hecho ese proyecto en Argentina. Nuestra fusión de trabajo funcionó tan bien que cuando volvimos decidimos montar un festival argentino. Y ahí empezamos a trabajar con todo lo que tenía que ver esta mezcla de Francia y Argentina. El francés, pero con mucha pasión por Argentina, escribe esta obra que hicimos en el festival que se llamó Amor, Amor a Buenos Aires, donde me propone hacer el rol principal, donde era una comedia musical, o sea que ahí yo, para mí, todo el placer, cantar, bailar, actuar y tener encima el rol principal de ese espectáculo fue genial, que fue en el Teatro Comedia de París y fue un espectáculo que para mí no tuvo la posibilidad de crecer, porque justo el teatro vendía en ese momento y tuvimos que parar el espectáculo, pero que yo estoy seguro que en algún momento se va a volver a hacer. Un espectáculo sobre Evita con Stéphane Drouet era inevitable entonces. Inevitable, totalmente. Cuando yo le dije a Estefan que yo tenía ganas de hacer un monólogo, encontré yo una pieza que existía, un monólogo corto sobre la vida de Eva Perón escrita por un francés. Y cuando le doy esto, no era muy interesante la obra. Me dijo, no me gusta, voy a escribir yo. Y se puso a investigar y ha mirado millones de documentales, ha leído muchísimos libros y empezó a bañar en todo lo que tenía que ver con Eva Perón. Y escribió una obra de 1 hora 15 impresionante, donde conocemos desde sus primeros pasos en el medio artístico, porque como sabemos Eva Perón comenzó como actriz, trabajando en la radio exactamente, y luego conoce a Juan Perón y se convierte en la primera dama de Argentina hasta el día de su muerte. O sea que en el espectáculo que yo hago ahora, que se llamó Dolce Vita el año pasado, pero que este año lo vamos a llamar Evita. Evita simplemente para que la gente pueda estar más cerca de realmente lo que estamos contando. Pasamos desde su nacimiento hasta su muerte en 1 hora 15. Todo eso tratando de mostrar todos los costados que tuvo Eva Perón, porque Eva Perón fue alguien bastante contradictorio, o sea, hay mucha gente que la ama y mucha gente que la detesta, o sea, pero ¿por qué? Justamente hay que venir al espectáculo para saber por qué la gente la amaba, por qué la gente la detestaba, porque realmente es eso en forma de documental. O sea, más allá de este personaje mítico, ¿no? Que es Eva Perón, o sea, odiada, amada, o sea, que hizo cosas buenas, que hizo cosas malas. O sea, lo importante es que la gente pueda ver, que recuerde. Porque hay una cosa que decía este actor con el que yo trabajé en Argentina, que sobre los monólogos políticos, que decía, los argentinos no tenemos memoria. Y es verdad, yo creo que hay muchas personas, o sea, nos pasa siempre lo mismo. En Argentina nos pasa siempre lo mismo. O sea, tenemos a alguien en el poder, se va, elegimos a otro, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y si miramos este espectáculo, vemos que no estamos muy alejados. Esto fue Eva Perón, estamos hablando de los años 50. Y miramos la obra y exactamente la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que se acaba de ir y que acaba de dejar su lugar al nuevo presidente Mauricio Macri, podríamos decir que imitó su manera de dirigir. O sea, es exactamente lo mismo. Todo se vuelve a repetir. La historia se repite. Cuéntanos, Sebastián, ¿de quién fue la idea de encerrarte en un vestido escultura? Para un bailarín como tú debe ser difícil. Justamente yo había visto en Buenos Aires, en uno de mis viajes cuando voy a visitar a mi familia, había visto a Marilu Marini haciendo esta obra de Ole Bonjour de Beckett. Y no sé por qué se me ocurrió esta idea de decir qué bueno sería que Eva Perón esté encerrada en sí misma y que no pueda salir. Pero Estefan, cuando empezó a trabajar sobre la escritura, me dijo, también surgió esto de por qué Sebastián interpretaría a Eva Perón. Y en realidad, cuando venimos a ver la obra nos damos cuenta que no es Sebastián que interpreta a Eva Perón, sino que es el peluquero de Eva Perón.
que fue su confidente, y que esto es real en su vida, o sea, que fue su confidente con quien ella compartió muchas cosas, con quien hablaba, uno se imagina, cuando uno tiene un peluquero personal con el que pasa mucho tiempo, además ella tenía un cabello y un peinado que llevaba un tiempo trabajar, o sea que yo pienso que debería pasar bastante tiempo con su peluquero. La idea es que el peluquero se volvió esquizofrénico y cuenta la historia de Eva Perón vistiéndose de Eva Perón. Y esta idea del vestido surge también de estar atrapado en algo, pero también en este vestido hay proyecciones de videos. Por eso te decía que es forma de documental, porque hay videos de archivo de la época de Eva Perón que son proyectados sobre el vestido. Entonces esta es la idea también de tener este enorme vestido que es el único logrado que hay en la escena. Cuéntanos, Sebastián, ¿hay una vida después de haber interpretado a Evita? Sí, hay una vida después de haber interpretado Evita, porque es un espectáculo que primero, imagínate, el espectáculo es todo en francés, ¿no? Hay algunas canciones que yo canto en español y algunas palabras, obviamente, para mostrar de qué manera hablaba Eva. Pero para mí era la primera vez que yo hacía un monólogo de 1 hora en francés. O sea que para mí realmente las primeras representaciones fueron de mucho estrés. Mucho estrés porque una cosa es hacer un espectáculo en español y si uno olvida algo puede improvisar en español. Y otra cosa es hacer una obra en francés donde si uno se olvida de algo y tiene que improvisar en francés, no lo tiene todavía muy manejado. Y además que es un espectáculo que está escrito a la coma, porque como hay proyección de video y hay música, yo digo una palabra, sale el video, digo una palabra, sale la música. Me confundí en una palabra y el video no salió y el espectáculo terminó. O sea que es muy, muy estresante. Pero empecé a encontrarle el placer de actuar este personaje, ¿no? Porque estar en escena, ver la reacción del público, meterse realmente en un personaje tan extraordinario como Eva Perón, que tenía tantas cosas. Ella hizo muchas cosas por el pueblo, pero tenía muchísima ambición también, ¿no? Entonces, el poder actuar esas dos cosas al mismo tiempo, ese amor, esa ambición, ese odio que le generaba también lo que podían hacer la oligarquía, los burgueses, o como ella le llamaba, la oposición para ella, los ricos, porque ella tenía un problema con los ricos, más allá de que ella después se vestía de Dior y hacían todo lo que los otros hacían también. Pero es verdad que luego de haber hecho este personaje, tuve la suerte de tener muy buenas críticas en algunos periódicos de Francia, y me siento como más maduro a nivel actor, ¿no? O sea, me siento como que ahora que lo voy a hacer otra vez, siento que creció mi personaje. O sea, puedo estar más firme, de hecho ahora el vestido es más grande. En esta reprise que hacemos, en este retomar la obra, Stefan decidió que el vestido sea más grande para que sea más impresionante todavía, más peso para mí, o sea que es más presión a la hora de actuar. Pero es verdad que este personaje me ha dejado eso, me ha dejado más experiencia y más seguridad. Yo ahora me siento como más fuerte y siento que este personaje va a trascender todavía más en esta segunda parte. Esperemos. En fin, pues ya lo saben, todavía tienen la oportunidad de ver el espectáculo Evita, que va a representarse a partir del 10 de enero próximo, todos los domingos y los lunes a las 8 de la tarde en el Teatro Comédie Bastille. Muchísimas gracias, Sebastián, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Y que sigan los éxitos con tu Evita. Muchas gracias.